Es una veterana maestra de la danza. Fue bailarina solista principal del ballet argentino de Julio Boca por 8 años y actualmente es la directora del Ballet Nacional Dominicano. Hoy en SPK conversamos con Stephanie Bauer. Stephanie, se me dio por fin tenerte aquí en SPK Espectáculo para hablar de algo que te apasiona y que me consta cada vez que te veo hablar de danza, que te veo hablar de movimientos, cómo se te llenan los ojos, cómo lo hablas, que lo hablas también moviéndote. Sí. Me siento súper complacido de que hayas aceptado esa invitación. No, gracias a ti, Juan. Siempre he querido venir. Tú sabes que los tiempos y el trabajo abruma nuestras vidas, pero yo sé que estas puertas están abiertas y siempre agradecida de tu apoyo y de tu gran amor que tienes sobre este arte. No, de verdad, yo soy un apasionado de la danza. Yo digo que en mi otra vida debí ser bailarín. Pero tú sabes que algo que te ha caracterizado es que tú has trabajado mucho con los jóvenes, con esos adolescentes que van creciendo y le vas inculcando el amor por la danza. ¿Ha sido fácil, difícil? ¿Cómo es en el contexto de la República Dominicana? Bueno, sí, tú sabes que es la Escuela Nacional de Danza, institución que también soy maestra, y es ahí donde se me ha dado este enorme placer de enseñar a estos jóvenes maravillosos. Es un oasis en la República Dominicana. Ya sabemos cómo las redes sociales y la vida, nuestra comunidad, cómo ha cambiado mucho, el dembow, el reguetón, la música popular, y aquí es, por eso le llamamos como un oasis, donde ellos se involucran con la música clásica, con la música contemporánea, con la investigación, con la música folclórica. Entonces ya eso determina un espacio totalmente distinto. O sea, ¿cómo me siento trabajar con estos jóvenes? Es una experiencia maravillosa, porque tú sabes que el maestro, la maestra, uno trabaja por generosidad, uno es generoso, uno entrega, uno llega ahí a dar. Y a medida que ese estudiante recibe, eso tú sigues dando más y eso te sigue apasionando y eso te sigue alimentando y nutriendo y eso es como una energía que va y viene y es un círculo inalcanzable e infinito. Tú sabes que la educación, la pedagogía en todo el sentido de la palabra, incluso en la misma danza, Sí. ha ido evolucionando con los tiempos. Antes, si nos vamos a citar unos cuantos años atrás, era muy fustigador. Incluso la famosa regla con los estudiantes existía. Se hacen muchas historias con respecto a cuando comenzaron a hacer la danza, con la técnica Vaganova y demás, que era a veces con un garrote. O con un bastón. O con un bastón, Sí. dándole para que hagan el andeor y demás. Sí. O sea, eso ha evolucionado. Al día de hoy no es tan fustigador como antes. Bueno, tú sabes como todo, la educación ha evolucionado, también uno vive en un mundo más democrático, uno escucha más a los estudiantes, por ejemplo, hicimos la presentación en Galería 360, chicos, cómo se sintieron, vamos a hablar un poco de sus sentimientos, de sus emociones, de sus nervios, o sea, va como más a lo personal, ya hoy en día el maestro es un colaborador, el maestro se convierte también en un estudiante a su misma vez. Entonces, yo creo que sí, por supuesto que hay maestros que siguen todavía ahí, está Esa gordo, técnica. y no sé qué, y son Y con la cosas, tabla vamos a hacer empeine. o vamos a pesar de, tú sabes, y el ballet es un mundo muy difícil, es una disciplina muy difícil, es un arte de atletas de alto rendimiento, entonces es como un futbolista o siempre hay una exigencia y una disciplina que seguir, por ende esa exigencia va a existir. O sea, tú sabes que parte cuando se habla de esta disciplina, de la exigencia, yo siempre menciono que una de las cosas que el ballet le enseña, o que la danza en Sí. todo el sentido le enseña a los jóvenes y a quien se involucra en ese mundo, es esa constancia. Tú sabes que parte de lo que uno dice, que como una de las claves del éxito es la persistencia y la insistencia. Entonces, en la danza eso es obligatorio. Totalmente, ¿no? Y aparte tú sabes que vivimos un mundo donde las personas quieren lo inmediato, quieren los frutos inmediatamente. Entonces la danza, como el deporte, como dices, es día a día, es una constancia, es un trabajo arduo
Y de la única manera es trabajar día a día, día a día, día. O sea, 8 años puedes tener bastante conocimiento, pero no son suficientes. Entonces tú tienes que seguir y seguir y seguir. ¿Sabes que tú me acabas ahora mismo de... Yo he quedado loco. O sea, yo siempre he dicho que yo entiendo que el bailarín nunca deja de bailar, pero 8 años no es suficiente, porque 8 años dura la formación de un bailarín. Por ejemplo, en las escuelas, la Escuela Nacional de Danza, la formación dura 8 años. Son 3 años, 5 años de nivel inicial y de nivel básico y 3 años de nivel medio. Te gradúas con un título como un técnico de bailarín, pero luego de ahí tú sales verdecito o verdecita. Entonces ahí es que entras a una compañía, te sigues formando y evolucionas en las tablas, en el escenario, y es ahí donde creces, compartiendo con bailarines profesionales, compartiendo con distintos coreógrafos, maestros, distintas visiones, y ahí es que realmente tú aprendes y llenas ese escenario. Tú sabes que hablando de la perspectiva tuya como maestra, pero también hay una perspectiva de Stephanie la bailarina. O sea, esa Stephanie que se formó y que luego tuvo ese peregrinar por distintas compañías. Sí. De todo ese peregrinar, de todo, ¿qué tú puedes decir? ¿Qué fue lo que más tú aprendiste que hoy tú aplicas como maestra? Bueno, yo bailé en esta compañía de argentinos y éramos hermanos. Que aprendí como bailarina, que a pesar de que este arte es tan difícil, la mejor manera de crecer junto a tus compañeros y colegas es manteniendo como una hermandad. Y porque ayudas a tu compañero a crecer y si tu compañero crece, tú creces. Entonces eso es lo que yo siempre he tratado de inculcar a mis estudiantes, o sea, no vale de nada que tú crezcas solo. No vale de nada que yo crezca como coreógrafa si quizás Pablo Pérez no crece. A mí me conviene que Pablo Pérez, que otros coreógrafos, que Patricio Ortega, que Daimé del Toro, que ellos vayan evolucionando, porque a medida que ellos evolucionan, yo también voy a evolucionar. Me rodeo y me codeo de un ambiente de crecimiento y que te va a empujar. Y eso es lo que yo trato como de inculcar a mis estudiantes. Ayúdense, empújense. Porque a medida que tu colega crezca, usted va a seguir creciendo. Como dice el viejo refrán, una mano lava la otra y las dos juntas lavan la cara. Totalmente. O sea, no solamente en el aspecto profesional de otras áreas, sino que también en las bellas artes, en este caso la danza, es obligatorio. Yo creo que más cuando un bailarín tiene que compartir escena, que tiene que confiar en el otro, tiene que haber mucha confianza, o sea que es obligatorio, y también como esos niveles de energía. Eso es una parte que yo siempre se la toco a los bailarines. Porque sabes que nosotros los de teatro, uno trata de llevar la energía a un punto y no la contiene para cuando sale a escena. En el caso de los bailarines que tienen que hacer una clase antes de salir a escena para calentar y demás, esa energía del personaje, de la interpretación, que hay que mantenerla, ¿cómo lo hacen? No, y no solamente eso, porque en el ballet muchas veces lo ideal es hacer una obra de una noche completa. Pero no sucede porque, vamos a decir, el nuevo formato de las compañías es hacer como 3 ballets en una noche, 4 ballets o 4 piezas de distintos coreógrafos, o sea que es aún más difícil, porque tú tienes solamente los 5 minutos de cambiarte el vestuario para cambiar el chip. Ah, bueno, ahora soy un cangrejo. En la próxima pieza yo soy Diana Acción. Ahora es clásico. Espérate, déjame concentrarme, déjame mantener los pies, porque déjame buscar el spot, porque es más difícil. Todo lo clásico amerita de mucho más concentración. Normalmente la clase es parte como de esa meditación y esa preparación del bailarín. Porque la preparación del bailarín empieza físicamente, un estado físico, y ese estado físico de esa preparación de clase, de agarrarse de la barra, de calentarse, tú sabes, como una meditación. Entonces eso ya te va conectando con tu cuerpo, te va conectando con tu propio tú, con tu propio yo, y ya es más fácil conectar con distintas piezas. Y cada quien tiene lo suyo. Hay bailarines que se tienen que esconder. Solos, sin mirarse una pared. Hay otros que rezan, hay otros que se estiran, hay otros que ponen un dembow, que es lo nuevo ahora, que los bailarines van a bailar Diana y Acción, un baile clásico, y están ahí con su dembow. Van a bailar Don Quijote. y están ahí, racata, racata, racata. Pero es parte quizás hasta para desestresarse. Totalmente, totalmente. Tú sabes que yo siempre comento en los círculos que estoy, está bien, tú estás viendo al personaje, tú estás viendo por ejemplo, mencionaste a Diana y Acción, lo estamos viendo a ellos, pero también el bailarín tiene que meterse no solamente en el papel de los movimientos, sino también en cuál era la emoción de ese personaje en ese momento. Y yo siempre recuerdo
yo participé en Valladera, que montó Alina Abreu, Sí. y Alina explicaba incluso hasta el contexto Claro. de lo que estaba pasando para que todo el que estaba ahí entendiera cuál era la emoción que tenía que tener, Sí. para que entonces tanto la Valladera como el protagonista pudieran estar dentro del mismo mood. Totalmente. O sea, que eso la gente quizás no lo estila, no lo piensa. El común El espectador. que el espectador, por Claro. así decirlo. Es así, y uno se envuelve en un mundo. O sea, cada ballet, cada obra y cada pieza te envuelve en un mundo distinto. Por ejemplo, La Valladera, que tiene ya un contexto histórico. Sí. Bueno, tú sabes, los personajes. Una pieza más abstracta y más contemporánea, por ejemplo, Agua Viva, del Ballet Nacional Ajá. Dominicano, es un mundo sin una historia narrativa, vamos a decir, pero es un mundo adentro del mar. Entonces ya el cangrejo que tiene esta posición de cangrejo ya sabe que es un cangrejo y que va a llegar a la orilla del mar, los cuerpos son olas y ellos mismos se van conectando con ese mundo también. Y eso es lo maravilloso para mí del mundo del ballet o de la danza en general, que a pesar de que es cuerpo, movimiento, per se, también es arte. O sea, es un deporte, es un arte. Se conjugan y también tus emociones, porque uno no puede dejar al lado de las emociones. Es muy cierto. Y al final, como siempre digo, es comunicación. Porque al final comunica, tiene un fin, tiene una idea, Totalmente. tiene una sinopsis, esa coreografía que debe de llegarle a la gente, que cada quien, como pasa con las obras de teatro, percibe y recibe de una forma diferente. Totalmente. O sea, no, y esa combinación también con el espectador, porque a lo mejor uno de los espectadores, no sé, tuvo un accidente y llegó a la obra y esa obra le conectó con ese accidente o con la boda de su hermano, o sea, también esa conexión con el espectador, eso lo hace aún más maravilloso porque cada quien crea su mundo, su propio mundo. Ese mundo de la danza es maravilloso. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a continuar esta conversación con Stephanie. Vamos a hablar un poquito más, sobre todo de un tema que traigo desde hace unos 4 años, es el estereotipo del bailarín clásico en República Dominicana. Venimos en breve con más. Continuamos con más de SPK Espectáculos. Cuando nos fuimos a la pausa comentábamos del estereotipo del bailarín clásico en República Dominicana. Esa imagen, esa construcción social que se ha hecho en la República Dominicana sobre qué y los prejuicios que hay en torno a un hombre con mallas haciendo ballet. ¿Qué ha sido lo difícil? Tú que estás en la escuela de danza, que tienes que todos los días, cuando ves un muchacho con condiciones, que quieres, vamos a explotarte en ballet, ven. ¿Qué ha sido lo difícil de eso? Bueno, mira, yo voy a empezar por una anécdota, porque siendo maestra de la Escuela Nacional de Danza, que queda en el segundo piso de las Escuelas de Bellas Artes, recibimos una vez una madre de las escuelas, creo que la Escuela de Música, o no me acuerdo, alguna madre que estaba por ahí abajo. Mandó a avisar que por favor, que los bailarines están bajando en cuero, que si lo pueden mandar, porque hay niñas menores de edad viendo que los bailarines están en cuero caminando en el pasillo. Bueno, no en cuero, es en malla. En malla. Esa es su vestimenta, o sea, y ahí como que dice, wow, ¿qué será todo esto? Es un estereotipo de que quizás a lo mejor era un hijo y no una hija, y tenía miedo de que su hijo menor de edad viera estos cuerpos y se enamorara de alguno de los bailarines, no sé, yo me fui como en ese cuestionamiento. Después pensé, bueno, quizá era una niña, iba a ver estos cuerpos y la niña iba ya a transformar su futuro. Adolescente al fin. Exacto, o no sé, como que volé tanto con esa imaginación de que qué quería decir esta madre o qué tanto le molestaba de ver un cuerpo semidesnudo, porque es la realidad, pero es arte. O sea, ella está entrando en una escuela de arte y él está en malla. Me imagino que tenía, no sé si era el torso desnudo, quizás no, quizás tenía un leotard de bailarín y eso le pareció exuberante, extraño, atrevido. Pero claro, es cómo sacamos ese contexto a un mundo popular, que por eso es lo importante también de visualizar y de democratizar las artes, para que cuando esto pase no sea tan abrumador. No.
O sea, yo siempre he dicho, donde hay países que la cultura ya que tiene que ver con el arte y las Sí. artes escénicas, por ejemplo, tú te ves, vamos a estar claro, tú estás en Nueva York, tú estás ahí en Times Square, cerca de Broadway, y salen los bailarines en malla, feliz de la vida, o con la ropa de ensayo, a comer, Sí. y la gente al revés, Sí. o sea, están como, oh, son los bailarines, o sea, Sí. porque también es un país con cierta construcción con respecto a la cultura, Totalmente, sí, que aquí sí. no pasa. No. Aquí el que vea a un bailarín en la calle en malla, tú sabes lo que le va a pasar Sí. al pobre bailarín. Sí. O sea, No, y a la mujer también, a la esa es otra bailarina cosa. también, porque entonces está lo otro de que un leotar, una malla, una media es sexy, entonces se van por ese lado que no deben de irse. Entonces, yo creo que a medida que nosotros confrontamos con la realidad de nuestro pueblo, que la realidad muchas veces que no sabe que la danza, que el ballet existe y que es algo como inalcanzable o de las películas, o sea, hay que ir a los pueblos, a la comunidad, enseñarle el suspensorio que usan los bailarines. Mira, esto es de lo que usan los bailarines para que sus partes estén protegidas y para poder cargar y para no hacer daño a los riñones. Estas son las medias, toquen las medias. Esto es un tutú, esto es un leotar. Tú sabes, como... sería muy interesante, ¿sabes qué es bueno? Porque a veces, o sea, yo una vez viendo un espectáculo, bueno, en Galería 360 fue, Ajá. hace como unos 4 años, cuando Galería 360 inició con esto del mes de la danza, creo que era Noel que estaba bailando. Sí. Y de las madres que pasan por ahí, Noel está haciendo un par de choas con Juleidy y Rosa. y Rosa Ajá. Jorge. Y esa señora hizo un comentario tan fuera de lugar que yo no me contuve. Y yo me volteé y le digo, primero, ese es el vestuario del personaje, es una. Y lo que usted está viendo, todo eso está protegido con un suspensorio. Claro. No, porque... y digo, no, eso no es así. O sea, yo me puse de una forma. Y yo en ese momento yo me volteé y dije, la ignorancia es maldita y atrevida. O sea, Sí. porque es muy incómodo escuchar comentarios tan nocivos. Y lo que yo escuché en ese momento fue molesto, o sea, me molestó sobremanera. Porque en vez de ver lo hermoso, lo Sí. etéreo que estaba pasando en el escenario, se concentraron en cómo estaba vestido el bailarín. Porque también es cuando sacamos de contexto, tú sabes, estamos sacando al ballet que generalmente se presenta en un teatro, que hay una protección, hay paredes oscuras, hay luces, hay una distancia entre el público y el bailarín, tú sabes, algo como un poquito más ajeno. De repente, vámonos al mall, donde ustedes compran y están con la funda del supermercado y de repente, wow, una malla, un bailarín con esto apretado, entonces es chocante. Pero yo siempre lo- he dicho que es necesario. Y es necesario a la vez. Porque, por ejemplo, Exactamente. en nuestro país, reitero, o sea, todo el que ha tenido la oportunidad Sí. de salir de este país y ver arte en otros países, no les extraña ver un bailarín o ver una persona, por ejemplo, haciendo un performance Sí, en la calle. no. Se quedan, o sea, asombrados, uno se asombra. Sí. Aquí ven un performance de este tipo Sí. en la calle o en cualquier sitio y la gente se queda como que, primero, asombrado. Y después, y eso se hace, y porque está vestido así, comienzan los prejuicios No, y a surgir. veces ignoran, porque también hay como una clausura de la sociedad de ¿cómo se dice? Ser visto Sí. como que te guste el arte. Ah, sí, esa es otra. ¿Entiendes? Tú estás bailando ahí, la gente pasa como que no voy a mirar, no voy a mirar. No voy a mirar. Y, No, no, y no. tiene como, Ah, como algo contenido, tú tienes- como tú que tienes- si miro me van a decir que soy gay. Si Tú ti- no tú tienes- miro tú tienes- voy a tú decir tienes- que soy demasiado sensible. Exactamente, tú tienes esa parte de, con Sí. los hombres, Sí. que a un hombre heterosexual que le gusta el ballet, ¿qué te gusta el ballet? ¿Qué es eso? Y yo siempre le digo, por ejemplo, a mis amigos heterosexuales, digo, "Señores, miren, solamente el hecho, a mí me encantaría que uno de ustedes intente ponerse una zapatilla de ballet, como se la ponen las mujeres, y pararse en punta, para que ustedes entiendan lo difícil que es eso. Así mismo. O sea, digo yo, si ustedes, si aprenden, por ejemplo, en el caso del hombre machista, Sí. lo difícil de la ejecución del ballet, van a decir, espérate, eso es para hombre. Sí, claro. Sí, sí. Viéndolo sí. de una concepción machista, Sí, ¿eh? sí, sí, Para sí, que sí. no vayan a entender, se está haciendo un comentario machista, pero es adrede, Exacto, para sí, que entiendan, entendible, por decir el hecho de la ejecución del ballet es muy demandante. Totalmente, yes. O sea, y aparte de eso, hay que estar, en el caso de la bailarina, que si delgada, músculos alargados y también tener la fuerza de hacer todo lo que hace.
Sí, o sea, el ballet es intenso, pero volviendo a ese tema del estereotipo del cuerpo dominicano y caribeño, eso ha cambiado mucho en el mundo. O Sí, sí, sea, sí. las compañías ahora en Estados Unidos, en Europa, tratan de, también por una cuestión de cuotas. Ujú. O sea, cada compañía necesita tener, por Un ejemplo, negro, un bailarín negro, un bailarín asiático. latino, asiático, y latino quiere decir también con curvas. O sea, y por ejemplo, Ya yo he visto en algunos el ballets. English National Ballet sacó una bailarina los otros días y era una bailarina bastante voluminosa. Entonces tú dices, wow, o sea, cómo, y la sacó en su arte principal. Y eso te dice, wow, las cosas van cambiando, porque ese estereotipo también de la bailarina igual, como antes eran, hay compañías que todavía, por ejemplo, la Ópera de París, busca un estereotipo de tipo de hombro, de dientes, dentadura. Parecen todas asitriates. La cabeza tiene que tener una medida con respecto a tu cuerpo, a tus hombros, o sea, pero ya la diversidad, que bueno, se ha hecho tan famoso, tan famosa, que eso ha también ha penetrado el mundo del No, y arte que ha y de la embellecido. danza. Ha Es que embellecido. Ya tú, por ejemplo, ve, vale, por ejemplo, el Hispánico de Nueva York, que es mezclado todo completo. O sea, y que te montan piezas también a sí mismo, mezclando incluso la música. Y tú dices, oye, pero en esto que es un poco extraño, es bello, sí, es hermoso. Entonces tú dices, pero se puede. Así no se sí. pudiera combinar el ballet con otras disciplinas, con otra música, con otros Sí, puntos. ¿Tú crees que sí? sí, sí. Mira, yo hace poco, lo primero que hice en el Ballet Nacional, bueno, recibimos una invitación a Cali, a un festival, y yo dije, bueno, quiero llevar algo dominicano, y yo había creado una pieza de Johnny Ventura. Era como un homenaje a Johnny Ventura, y era básicamente el uso de la técnica clásica con danza contemporánea en su creación, en su forma de creación, pero con música de Johnny Ventura. Cónchole, un exitazo. Entonces era todo merengue, era todo muy rítmico, muy caribeño y las caderas eran parte de muy gran parte en la pieza, en la coreografía. O sea que sí, hoy en día es como la danza contemporánea ya está tan arraigada en los distintos tipos de danza como en la folclórica. Tú te vas al ballet folclórico de México y tú ves muchas indagaciones contemporáneas. Aquí también. O sea, como que ya todo se va difuminando. Sí, es muy O cierto. sea, ya todo, a veces que no hay límites. No, y tú sabes Y el que, teatro también. sí, no, el teatro se ha mezclado bastante y ha gustado mucho esto que ha sucedido. Sabes que yo felicité, creo que te lo había comentado, creo que tu pieza se llama Sigua. Sí. Sigua, si no me equivoco, que tú pusiste a dos bailarines a bailar. Ah, correcto. Y pusiste, por ejemplo, a Raimundo En en puntas. zapatilla, en puntas, y a Alexandra Parniarlo. Sí. O sea, cuando yo vi eso, yo dije, en un momento determinado, yo dije, yo voy a esperar a ver quién va a comenzar a hablar disparate. Y yo, La van a matar. y yo comenzando a mirar para atrás, ¿tú sabes? Sí. Yo mirando todos los cuellos estirados, digo yo, ¿cuál va a ser la primera o el primero que va a hablar? Espérate. Pero yo feliz con lo que Sí, estoy viendo. sí. O sea, y se vio muy bien. Bueno, ahí el tema era, porque la historia y detrás de todo el subtexto de Sigua era acerca de un pajarito ciego, Sí. que gracias a esta ayuda de su familia o de su colega, él logró, después de quedarse ciego, logró volar a pesar de que no veía. O sea que lo puedes interpretar de muchas formas, de que hay un pajarito distinto o una persona distinta en el mundo y a pesar de que sea distinto, que eso es lo que me pasa con los animales no excluyen a nadie que es distinto. Porque lo vi, es una historia real que yo vi ese pajarito ciego. Y yo actué en Colombia, yo lo vi o sea, no hubo ningún parte de, nadie lo ignoraba. Y tú sabes que... Nadie se daba cuenta ni siquiera que era distinto. Al contrario, ven. Sí, como que lo mezclaron. Tú sabes que justamente en una fase de la pieza Sí. se nota eso y queda muy implícito Sí. el hecho de no me importa tu diferencia. Y que cada quien podía darle con el lente suyo la Exactamente. interpretación, pero al final de cuentas sigue siendo esa inclusión. Inclusión en el aspecto Exactamente. de si es diferente en cualquiera de los Empatía. aspectos. Empatía. Mira, a mí me encantó. Te lo digo yo de Y corazón. es eso lo que tú dices, no era básicamente una pieza de género, Sí, y exacto. enfocada en el género, pero depende de tu lente, depende de qué ojo.
es todo, es la vida en general. O sea, cómo tú involucras a alguien que es distinto a ti, cómo no lo excluimos, sino lo incluimos. Y eso es lo que tenemos que aprender de los animales. No, y Que los animales no excluyen a ningún perro ciego. O sea, y eso me ha tocado últimamente, involucrarme con muchos animales ciegos. Y he visto esa interacción entre ellos. Yo digo... Y si uno, los seres humanos lloramos ciegos. De verdad, Stephanie, gracias por este conversatorio con nosotros aquí, que queda para la postrimería, el hecho de poder conversar contigo desde la perspectiva de maestra, de bailarina, de directora de la compañía clásica de ballet en República Dominicana. No hay formas de agradecer que puedas venir a compartir parte de tu conocimiento con todo el público de SPK. Cuando tú quieras, tú me invitas y yo me siento muy cómoda aquí, así que... No, yo estoy feliz. Yo tengo años de que programado de que un foro de danza y bueno, demás pues para hacer que las escuelas, porque yo estoy deseoso que en algún momento cualquier gobierno decida que las tandas extendidas puedan tener modalidad de arte. Es que esa era como la idea primordial. Al principio. Supuesto. Que se le iba a dar música, danza... No, pero vamos a ver. Quiera Dios y que se pueda Así complementar. es. Gracias mil. A ti también. A ustedes también, gracias por disfrutar conmigo esta conversación con Stephanie Bauer. Nosotros nos vemos en la próxima.